¿Y en algún momento durante la reunión del Esto es algo que yo he dicho todo el tiempo. Delegada, ¿en algún momento durante la reunión del CECOPI se produce algún tipo de votación sobre si enviar ese mensaje, cuándo enviar ese mensaje, a qué zonas enviar ese mensaje o el contenido que debe tener ese mensaje? Es que Delegada, estas son versiones que ha dado el propio presidente. ¿hay grabaciones de las reuniones del CECOPI? Mire, esta es una cuestión que a mí, sinceramente, me tiene desconcertada y entiendo que a la mayoría de la gente que ha estado en los CECOPIs también, porque a nosotros se nos ha dicho, incluso fue el propio presidente de la Generalitat y todas las personas que nos hemos conectado al CECOPI lo van a poder decir en un momento dado, nos han llegado a decir que las reuniones del CECOPI se grababan por seguridad de todos, pero cuando yo las he pedido, que las he pedido 2 veces por escrito, me han dicho que no estaban grabadas, pero yo les digo, y es que a nosotros se nos ha dicho en más de una ocasión que las reuniones del CECOPI se grababan por seguridad. Actualizar con usted la información porque nos preocupa, obviamente, porque ya sabemos que hay además, bueno, se vive de una forma muy especial, obviamente, cuando hay esas alertas, esos avisos de la EMET después de lo que pasó con la Dana, que acabó con la vida de más de 220 personas. Si le parece, vamos a repasar ahora mismo la última hora sobre la investigación, sobre los datos que tenemos de cómo se gestionó esa famosa tarde de la Dana. El día de la Dana, los participantes en el CECOPI estuvieron de forma presencial y telemática, pero durante un periodo de tiempo la reunión solo transcurrió con los allí presentes físicamente. Entonces se valoró alertar a la población, pero finalmente en ese momento no lo hicieron, según ha admitido la Generalitat a la jueza que recaba información sobre la catástrofe. A esa altura del día, el 112 ya había recibido miles de llamadas sobre incidentes por inundaciones. Una información, según la delegada del Gobierno, que asistía por videoconferencia, de la que ya disponían los que estaban físicamente en la sala. Ahí tienen el número de llamadas, ahí, en esta pantalla. Otra arriba, justo enfrente donde se celebró el CECOPI, con los puntos donde están llamando. Ahí. La información estaba, que necesitaban que entrara alguien y les tarandeara, pero que esta fase está. La Generalitat responde a la delegada del Gobierno. Está intentando desviar la atención y ha puesto el ventilador en marcha de las culpas para tapar la dejadez de su gestión y la de todo su Gobierno. La oposición al Gobierno de la Generalitat culpa directamente al presidente Mazón, que reconoció haber llegado al CECOPI a las 8:28, cuando ya se había enviado la alerta. La líder de los socialistas valencianos avisa de una moción de censura si no dimite. Moveremos ficha. El Gobierno de España exige a Feijóo que tome cartas en el asunto. Creo que la responsabilidad ya no está en el señor Mazón. Claramente está en el señor Feijóo. La dirección del PP hace oídos sordos, pero evita un apoyo explícito a Mazón. Mire, eso forma parte de una investigación judicial y ahí es donde se debe dilucidar todas esas cuestiones. El presidente de la Generalitat, que supervisa las intensas lluvias que caen estos días, se mantiene firme, no dimite. Delegada, mire, ese día, el día de la Dana, la primera alerta saltó en torno a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo fue su día? Desde ese momento, desde las 7:30 de la mañana, hasta que comienza a las 5 de la tarde la reunión del CECOPI. Bueno, mi día fue muy intenso. Lo primero es que yo anulé mi agenda, tenía un viaje a Córdoba que se celebraba la CICAPE de todos los delegados del Gobierno de España en la ciudad de Córdoba. Yo suspendí la agenda al ver que había una alerta roja a las 7:30 de AEMET e inmediatamente convoqué a todos los organismos del Estado que de una manera u otra intervienen en la emergencia. A partir de ese momento yo quería que ellos me informaran de cuál era la situación y sobre todo que estuvieran alerta para atender cualquier requerimiento de quien tiene la competencia, que es la Generalitat Valenciana. Eso fue a las 9:30 de la mañana cuando tuvimos esa reunión. Nos comentaron sobre todo cuáles eran las situaciones de AEMET en cuanto a la climatología, pero también las carreteras que se iban cortando y los rescates que se habían hecho durante la noche, especialmente en la parte de la ribera. Yo me pasé prácticamente toda la mañana hablando con alcaldes y alcaldesas. Mire, fíjese, yo hasta casi las 3 de la tarde que activamos de una manera directa a la unidad militar de emergencias porque ya estaban sucediendo hechos terribles en Utiel.
Yo en mi registro de llamadas tengo prácticamente 90 registros de llamadas durante esa mañana. Es que cuando vayamos todas las personas que tenemos que ir a explicar lo que pasó ese día, podemos explicarlo sin ningún tipo de manipulaciones, ni de recortes, ni de medias verdades. Es que las decenas de personas que estábamos allí y que vivimos ese día lo podremos explicar. Pero a mí me parece muy importante la pregunta que me hace Silvia, porque al final es ¿qué hicieron los máximos responsables desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde que se convocó el CECOPI? Porque es que en las 5 de la tarde un CECOPI es muy tarde y ya lo hemos visto, por ejemplo, en este episodio de lluvias. En este episodio de lluvias se declaró una alerta roja de AEMET y a los 36 minutos se mandó un SALERT a la población para advertir. Si es que la principal aliada de una emergencia es la prevención y la antelación. Delegada, ya sé que no es su competencia, pero en algún momento a lo largo de toda esa mañana que nos va contando, que se iba haciendo un poco la idea de lo que había, ¿usted instó a los responsables de emergencias y de protección civil de la Generalitat a convocar ese CECOPI? Yo le llamé a la consellera de emergencias sobre las 12 de la mañana y le dije que era consciente de lo que estaba pasando y que estábamos a su disposición, que había alertado a todos los organismos, que incluso a la Unidad Militar de Emergencias, y que por favor, si consideraba que era necesario nuestra intervención, que se pusiera en contacto inmediatamente, que nos convocara, porque estábamos a su disposición. Volvimos a hablar a mediodía hasta que al final, cuando yo hablé con el alcalde de Utiel y me transmitió cuál era la situación, volví a hablar con la consellera y le pedí que por favor me pidiera la Unidad Militar de Emergencias, porque íbamos a ir a hacer los rescates que fueran necesarios. Y eso lo hice a las 12 de la mañana a primera hora. Todos escuchamos a la consellera de Emergencias decir que efectivamente la había llamado, pero que no le había ofrecido la Unidad Militar de Emergencias. Y fueron ustedes, fue Televisión Española quien captó una conversación de la propia consellera confirmando efectivamente, después de las 12:30, que yo le había ofrecido la Unidad Militar de Emergencias. ¿A qué hora la avisaron para la convocatoria del CECOPI y por qué participó vía telemática? A las 16:19, a las 4:19 yo estaba camino de Utiel, porque normalmente cuando se activa la Unidad Militar de Emergencias se constituye un PMA en el lugar donde se está actuando, donde está activada la Unidad Militar de Emergencias. Yo me iba hacia Utiel, que fue donde se activó la Unidad Militar de Emergencias. Llegó la convocatoria a las 16:19 por correo electrónico, me di la vuelta y me volví a la delegación del Gobierno, que es mi espacio de trabajo, donde está pues también todo el equipo de la delegación del Gobierno y donde la mayoría de personas, nuestra convocatoria, la que nosotros recibimos, fue una convocatoria donde decía que se iba a celebrar un CECOPI, donde estaba la celebración en el Centro de Coordinación de Emergencias y vía telemática para todos los organismos que quisiésemos participar en la reunión que se iba a celebrar, como se ha hecho en infinidad de ocasiones, incluido el propio conseller de Emergencia recién nombrado, que es quien preside, también lo ha hecho de forma telemática y además creo que obsta y no es necesario decir que cuando hay una convocatoria telemática la gente se puede convocar y especialmente desde su puesto de trabajo, como hicieron prácticamente todos los organismos, la Dirección General de Tráfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil, yo misma, en la Confederación Hidrográfica, Delegada. la Agencia Estatal de Meteorología, todos nos convocamos desde nuestro puesto de trabajo y actuamos todos de la manera que nos corresponde de acuerdo a nuestras responsabilidades. ¿Por qué no se convocó el CECOPI hasta las 5 de la tarde? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, pero es que además, fíjese, el día 24 de octubre
el día 24 de octubre se activó el Plan Especial de Inundaciones, que es lo que está activado desde hace casi 72 horas aquí en la Comunitat Valenciana. Y el mismo día se convocó una reunión en este episodio para reunir a todos los organismos. Es que eso es lo que se debería haber hecho el 29 de octubre, porque a las 5 de la tarde, cuando tú convocas un CECOPI, desde que convocas un CECOPI hasta que pasan cosas, hay un tiempo. A las 5 de la tarde ya sabemos, porque ha salido en las llamadas, a las 5 de la tarde ya era todo un caos. Por eso todo se tenía que haber adelantado. ¿Qué falló aquí? Aquí falló claramente la prevención y la anticipación a lo que iba a suceder. Y que aquí, en este espacio, este lugar, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, se recibe toda la información, se recibe las alertas meteorológicas, las conversaciones telefónicas que se tuvieron entre las responsables de la Agencia Estatal de Meteorología y el 112, como hemos escuchado, porque se filtraron, además de forma manipulada, y por suerte se pudieron conseguir la conversación entera, donde se explicaba qué era lo que iba a pasar. Se recibían los mensajes cada 5 minutos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del SAIG, de los agentes forestales que estaban vigilando los cauces y que a las 3 de la tarde los enviaron a su casa. Y eso es una decisión política de un responsable que ha decidido que esas personas que estaban vigilando los cauces se fueran a su casa. Luego tiene que haber una proactividad de quien aquí tiene que establecer los escenarios de peligro. ¿Cuántos alcaldes fueron llamados por parte del Centro de Coordinación de Emergencias y por los responsables de emergencias durante el día 29 por la mañana para ver cómo estaban yendo los cauces y los barrancos en sus municipios? Es que esa es una tarea que tienen que hacer desde las emergencias. Le voy a pedir concisión en sus respuestas. ¿Quién convocó el CECOPI y cuántas personas participaron tanto presencialmente como telemáticamente? Lo convoca la emergencias, el 112, la responsable de emergencias. Normalmente no sé si lo firma la propia consellera, porque es un nivel 2 y por lo tanto es la máxima responsable, o el subdirector de emergencias. Lo convocaron a las 16:19 y convocaron a todos los organismos. No le puedo decir el número exacto de personas, pero creo recordar que era alrededor de una treintena. Lo último que hemos sabido es que la Generalitat Valenciana admite que en un momento determinado de esa reunión hay lo que denominaríamos un apagón, es decir, quedan al margen de la reunión las personas que estaban, por ejemplo, como usted, conectadas de forma telemática y que quedaron solo al tanto de lo que estaba pasando ahí las personas que estaban presencialmente. No sé a qué hora fue esto y después de ese apagón, ¿qué es lo que les comunicaron? A ver, a las 5 de la tarde se convoca y a las 5 de la tarde todos los organismos dan, digamos, las explicaciones, las novedades y qué es lo que está pasando. Por eso digo, desde que se convoca hasta que pasan cosas y se toman decisiones, pasa un tiempo. Y ese tiempo fue vital porque de 5 a 6 se explicaron cuál era la situación. Había un grave problema con Forata, hablaron las agencias. Es verdad que no nos dieron información sobre las llamadas del 112 que estaban advirtiendo de cuestiones que estaban pasando, por ejemplo, en Chiva, que ahora hemos sabido, y alrededor de las 6 de la tarde, un poco antes, nos dicen que nos desconectemos las cámaras y los audios porque van a pensar qué hacen y que cuando tomen una decisión nos avisarán. Y eso, ahí estuvimos alrededor de una hora, que fue a las 7:06 más o menos, porque lo tengo en un registro de llamadas, que yo vi una imagen de la pasarela de Picaña que había caído en unas imágenes, llamé a la alcaldesa de Paiporta y me dijo cuál era la situación terrible que ya se estaba viviendo. Hablé con la consellera, se volvió a conectar el CECOPI y ahí fue cuando nos dijeron que iban a mandar el ESALERT. Hablaba usted de esa información que iba llegando al CECOPI. ¿Qué estaba comunicando en ese momento la Conferencia Hidrográfica del Júcar? Dice usted, había mucha información de lo que podía pasar, no de ese riesgo en ese momento en la Forata. Y le quería preguntar exactamente qué comunicación o qué mensajes
¿Y qué avisos, que entiendo que son cosas distintas, recibían ustedes por parte de la Confederación del Barranco del Pollo? Mire, ha estado y se ha enviado, por supuesto, a la autoridad judicial y lo hemos visto publicado. Hay avisos durante todo el día de la Confederación Hidrográfica al Centro de Coordinación de Emergencias, que es aquí donde se tiene que recibir toda la información y planificar los escenarios. Y están todos los mensajes enviados, cada 5 minutos. Hay mensajes cada 5 minutos de cuáles eran la situación de los distintos cauces, barrancos que iban viniendo. También las alertas meteorológicas. Toda esa información y, por supuesto, las llamadas, toda esa información es la que se iba filtrando. Lo que yo les puedo decir es que a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, que ellos tenían toda la información, nos dijeron que nos desconectáramos, que iban a pensar, a tomar una decisión y, por lo tanto, luego nos avisarían. Y en eso estuvieron 1 hora. A la hora, aproximadamente, fue cuando nos dijeron que iban a enviar el ESALER. Ahí, delegada, nos explicaron a dónde lo iban a mandar. Yo estaba... Sí, adelante. No, a partir de ahí, una vez nos avisaron, mi preocupación, por ejemplo, era que se enviara a toda la provincia, porque ellos inicialmente lo iban a enviar a la zona de la Ribera, pero ya éramos conscientes de lo que estaba pasando en Paiporta, que era lo que yo había visto, y pedí que por favor lo enviaran a toda la provincia. Volvieron a cortarnos la comunicación para redactar el mensaje, que eso es lo que ahí es el segundo parón, que es a partir de las 7:30 más o menos hasta las 8 y poco, que ya es cuando enviaron el ESALER. ¿En algún momento durante la reunión del CECOPI... Es algo que yo he dicho todo el tiempo. Delegada, ¿en algún momento durante la reunión del CECOPI se produce algún tipo de votación sobre si enviar ese mensaje, cuándo enviar ese mensaje, a qué zonas enviar ese mensaje o el contenido que debe tener ese mensaje? No, en un CECOPI no se vota nada porque un CECOPI simplemente lo que se trata fundamentalmente es para coordinar a las agencias y dar las instrucciones por parte de la dirección de la emergencia. Y el nivel, es que esto está regulado por un plan de emergencias y por la ley. Y el nivel 2 de emergencias tiene una dirección única, mando único, que es la Generalitat. Por lo tanto, no se vota nada, porque lo que se pone es información encima de la mesa de todas las agencias que participan y la dirección de la emergencia da las instrucciones oportunas. Esto es que además es como está explicado en la ley. Y yo, fíjese, al final es verdad que aquí hay una cuestión clave, y es que esto está en un procedimiento judicial, que las responsabilidades judiciales están bajo la supervisión de la jueza de Catarroja, y será el juzgado de Catarroja quien derima todas las responsabilidades judiciales. Pero también aquí hay una cuestión fundamental, que para mí, en este caso, es vital hoy para los ciudadanos y las ciudadanas de Valencia, que son las responsabilidades políticas. Llevamos 4 meses aquí viviendo una situación dramática en la que hoy deberíamos, en este momento estamos pendientes de la evolución de las lluvias de ahora, pero tenemos que estar pendientes de la reconstrucción y con capacidad de las administraciones para estar pendientes de la reconstrucción. Y lo que tenemos es una Generalitat que está pendiente de salvar al señor Mazón, con distintas versiones cada día. Es que llevamos 4 meses escuchando distintas versiones, pasado al principio de los primeros días, de prácticamente que estaba al frente de la gestión y que estaba permanentemente comunicado, a que a los 4 meses resulta que llegó a las 8:28. Es que estas son versiones que ha dado el propio presidente. ¿Hay grabaciones de las reuniones del CECOPI? Mire, esta es una cuestión que a mí, sinceramente, me tiene desconcertada, y entiendo que a la mayoría de la gente que ha estado en los CECOPIs también, porque a nosotros se nos ha dicho, incluso fue el propio presidente de la Generalitat, y todas las personas que nos hemos conectado al CECOPI lo van a poder decir en un momento dado, nos ya han llegado a decir que las reuniones del CECOPI se grababan por seguridad de todos, pero cuando yo las he pedido, que las he pedido 2 veces por escrito, me han dicho que no estaban
están grabadas, pero yo les digo, y es que a nosotros se nos ha dicho en más de una ocasión que las reuniones del CECOPI se grababan por seguridad. Delegada, usted, bueno, estaba telemáticamente conectada, entiendo que no era fácil saber lo que estaba pasando ahí, pero ¿en qué momento es consciente de que Mazón llega al CECOPI? ¿A qué hora a usted le cuadraría un poco y quién se lo cuenta o cómo lo sabe? No, yo lo vi, yo siempre, es que esto es lo que tiene cuando dices la verdad, que es que siempre dices lo mismo. Yo siempre he dicho lo mismo, y es que yo vi al señor Mazón cuando se envió el ESALER. Yo no sé en qué momento llegó, porque él ha dicho en alguna ocasión que llegó pasada las 7, luego otra vez pasada las 7:30 y luego pues a las 8:28. Pues yo no sé a qué hora llegó el señor Mazón. Yo sé que lo vi cuando se envió el ESALER. Pero pasadas las 8:28. Esos eran unos momentos ya. Yo lo vi cuando mandaron el ESALER, yo no le puedo decir exactamente qué minuto era. Fíjese que yo cuando sonó el ESALER, en ese momento estaba hablando por teléfono, porque a partir de esa hora había en ese momento una sensación de devastación total. Los alcaldes, yo estaba hablando ya con todos los alcaldes y alcaldesas, con el ministro del Interior, con el secretario de Estado, con el propio presidente de la Generalitat. Hablé ya un tiempo más tarde desde otro teléfono porque me dijo que había estado en comunicación con la vicepresidenta. Quiero decir, porque al final la situación ahí ya era pues terrible y las llamadas y los tiempos, que es innecesario ahora jugar con los minutos, cuando realmente lo importante era haber hecho el trabajo como se ha hecho ahora, en esta ocasión, anticipándose. Eso fue lo que falló el 29 de octubre y en esta dana ha quedado claro. Delegada, ¿usted sabe dónde estaba el señor Mazón? No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Eso es una pregunta que nos hacemos toda España. ¿Dónde estaba el presidente de la Generalitat, el máximo responsable de la Comunitat Valenciana, cuando a las 11 de la mañana ya estábamos buscando a una persona desaparecida en la Alcudia? ¿Dónde estaba el presidente de la Generalitat a mediodía, que estaba la gente muriéndose en Utiel? ¿Dónde estaba el presidente de la Generalitat cuando había miles de llamadas de ciudadanos y ciudadanas que estaban pidiendo que les rescataran en los tejados de sus casas a las 5 de la tarde? ¿Dónde estaba el presidente de la Generalitat? ¿Dónde estaba? Es que no es una cuestión de si legalmente o según el plan de emergencias tienes que presidir o no presidir el CECOPI. Es que presides la Generalitat Valenciana, que es la institución más importante de esta comunidad y que los ciudadanos esperaban de su presidente que estuviera al frente de una situación tan compleja como esta. La Comunitat Valenciana vivió una dana en el 2019 y el presidente de la Generalitat entonces, Ximo Puig, el día de antes celebró un CECOPI y lo presidió. Se puso al frente de una situación y no se movió de la Vega Baja desde 24 horas antes. Es que eso es lo que se espera del máximo responsable. Pues delegada, muchísimas gracias. Disculpe. Una cosa, que eso duele por dentro. Pues delegada, como decía, muchísimas gracias por compartir este rato aquí en La Hora.